Al doctor Julio César Morales, él es el coordinador de la maestría en Ciudad, Cambio Climático y Resiliencia del Centro Universitario de la Costa. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Buenas noches, Violeta. Estamos aquí, compartiendo y colaborando y muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por aceptar hablar con nuestra audiencia en estos días, sin duda alguna, significativos, sobre todo porque nos invitan a la reflexión. Nos referimos al 5 de junio, en el que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, y el 8 de junio que se celebra el Día Mundial de los Océanos. Dos temas que convergen en uno, doctor, no sé si usted coincidirá con nosotros, y nos referimos al cambio climático. Algunas personas incluso han señalado que pues estos fenómenos se repiten y se han repetido a lo largo de la historia, la alteración en las temperaturas, el cambio de los micro y macroclimas en el planeta. ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor? Mira, fíjate que sí, es un tema muy importante y el problema es que solamente nos acordamos en estas fechas muy importantes porque la temperatura está aumentando y el cambio climático está generando un problema que está afectando no nada más a nivel mundial, sino a nivel nacional y a nivel local. El aumento histórico de la temperatura en México supera la media mundial en las últimas 2 décadas. México es el país que ha tenido un incremento más rápido. Estamos hablando que el planeta se calienta a un ritmo de 2 centígrados por siglo y nosotros en México a nivel nacional tenemos un 3,2 grados Celsius por siglo. Estos eventos pues generan diferentes fenómenos hidrometeorológicos, como lo mencionan los incendios forestales. Tenemos, si recuerdan, en el 2023 que ha experimentado las temperaturas más altas en el promedio global, hubo una intensificación en el océano. Esa intensificación generó el aumento del huracán Otis, que fue un evento que dejó marcado a México y nos dejó marcados como sociedad, que realmente no tenemos la capacidad para estos cambios que se presentan en los últimos años. Hay muchos problemas que se pueden generar, que nos pueden armar, pero hay dos temas muy importantes que tendríamos que empezar a plantear. Uno de ellos es la mitigación. Tenemos que buscar las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y una vez que empecemos a mitigar, tenemos que empezar a trabajar con la adaptación, prepararse para los cambios, a los impactos que van a ser inevitables a estos cambios climáticos. Claro, doctor, hablamos mucho justo de esto, de las emisiones contaminantes que sin duda alguna son importantes e influyen en el cambio climático, entre otros factores, pero me gustaría preguntarle en específico sobre el desarrollo inmobiliario. ¿Qué está provocando en las ciudades, en partes también, como ya lo mencionaba usted, en destinos turísticos como Acapulco, con el huracán Otis, donde entendemos, y de acuerdo a sus declaraciones, que la tala de árboles, precisamente y en muchos sentidos por este crecimiento urbano, pues provocó, o no que provocó, pero ayudó a que este fenómeno fuera todavía mucho más intenso? La pregunta en concreto sería, doctor, ¿qué pasa con el desarrollo inmobiliario y el impacto que esto tiene en el cambio climático? Pues el problema es la mala planeación en este caso, porque no estamos en contra del crecimiento económico, pero si no empezamos a planear realmente las ciudades, vamos a empezar a generar una bomba de tiempo que nos puede generar problemas. ¿Por qué? Porque muchos en ocasiones sabemos que los fenómenos han existido, los incendios, los huracanes, los tsunamis, los sismos han sucedido, pero nosotros como población, cada vez que empezamos a expandirnos en algunas zonas, empezamos a generar una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad nos genera problemas que cuando ya afectan a la economía o afectan a las poblaciones, se ven marcados. En el caso de Puerto Vallarta, el crecimiento que está teniendo la ciudad, hasta ahorita tenemos una región que nunca ha sido impactado por un huracán, pero en el caso que llegue a impactar un huracán directo a esta región, puede generar daños considerables. Otro de los problemas que tenemos con el crecimiento urbano, y bien lo explicaba el doctor en la sesión anterior,
es que el problema de la contaminación del aire. El crecimiento se está generando porque necesita extenderse de algunas zonas y esta contaminación se puede llegar a marcar. Al igual con eso, el problema que también se genera con la seguridad alimentaria. Al crecer algunas zonas, pues se requiere el alimento básico para generar esta alimentación para la población, pero ese alimento se tiene que cultivar en alguna zona. Y aquí es donde empezamos a deforestar y empezamos a hacer un cambio de uso de suelo para satisfacer las necesidades de la población. Doctor, buenas noches. Le saluda Violeta Meléndez. En ese mismo sentido, preguntarle un tema del que poco se habla es justamente el de la resiliencia de las ciudades. Es decir, sí se ha hablado sobre todo de mitigación, pero justamente las estadísticas nos señalan que pues el futuro nos alcanzó. Ya tenemos unas temperaturas por encima de lo que se tenía planeado antes de los tiempos que se había estimado justamente por el efecto invernadero. Preguntarle, ¿qué podemos hacer en las ciudades? ¿Cómo nos podemos preparar ya a esta nueva realidad que, pues nos guste o no, ya está aquí, ya no es el futuro, nos alcanzó? ¿Qué nos está faltando hacer en las ciudades y cómo prepararnos y cómo ser más resilientes al cambio climático que ya tenemos encima? Violeta, muy buenas noches. Pues hay 4 puntos muy importantes que se han trabajado, pero tienen que continuar trabajándose. Una es la transición energética. Se tiene que seguir impulsando las energías renovables, aumentar la participación de la energía solar, la eólica, mejorar la eficiencia energética en las ciudades. Bueno, yo lo veo aquí en Puerto Vallarta, pero también las veces que me ha tocado ir a Guadalajara, el transporte público eficiente, la movilidad eléctrica, el uso de bicicletas. Necesitamos como sociedad empezar, bien lo mencionabas en el tema, ser resilientes. El problema ya lo tenemos, entonces tenemos que adaptarnos a estas situaciones porque estos cambios nos van a afectar a corto, a mediano o a largo plazo. Además de eso, también hay una parte que desde niños nos empiezan con lo de reducir, reciclar y reutilizar. Veía también en la cápsula lo del tratamiento de aguas residuales y mejorar la disposición de los recursos. Adicionalmente a eso, tenemos que empezar a trabajar también con la agricultura, porque la agricultura es uno de los temas que muy pocas personas se preocupan o hasta que realmente lo tenemos. Las prácticas agrícolas sostenibles, la reducción de las quemas agrícolas y el manejo forestal sustentable. Considero que para que una comunidad sea resiliente, tenemos que empezar a ver que el problema ya existe. ¿Cómo nos vamos a adaptar y cuáles las pequeñas acciones desde una localidad para poder reducir estos impactos? Tenemos entendido también que este tipo de problemas pues lo que fomenta es huracanes de mayor intensidad. Por ejemplo, vimos hace un par de años allí en Puerto Vallarta que pues un huracán que venía en categoría 2, en muy pocas horas incrementó la velocidad de sus vientos y se llegó a hacer hasta categoría 5. Es algo que les afecta mucho, en particular en las zonas costeras. Esto se va a ver más frecuentemente, digamos, en el Océano Pacífico por este efecto de del aumento de las temperaturas, y también qué implicaciones tienen las ciudades en la salud pública el hecho de que México se esté calentando por encima del planeta, doctor. Si recordamos, es una frase que decimos muchos acá, que todas las personas que vivimos cerca de costa estamos en riesgo en ocasiones podemos decir riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque estos eventos, por la cuestión climática, han estado aumentando, ya no en número, sino en intensidad. Anteriormente mencionaban que se esperaban 20 ciclones tropicales, de los cuales algunos eran tormenta tropical, pero ahora en los últimos años ya no se maneja ese término, sino mencionan, bueno, de estos 20 ciclones, 7, 8 van a ser ciclones mayores. Hablamos de un categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5. Si recordamos, en el 2023 tuvimos 3 ciclones tropicales con categoría huracán. Lidia, que impactó en Acapulco, Norma, que impactó en Los Cabos, y aquí en la región de Jalisco tuvimos el impacto de Lidia. Como no impactó en la zona de Puerto Vallarta, mencionaban que no habían sido daños considerables, pero el impacto generó en Tomatlán, afectando a toda la zona agrícola y a la parte de los agricultores en esta zona.
Entonces, aquí lo que podría decir es que no nos tenemos que preocupar por cuántos ciclones van a impactar, sino realmente si tenemos la capacidad de sostener o las estrategias para aguantar uno solo. Este mismo problema, pues a las ciudades se ha estado traspasando. Si ustedes lo recuerdan, en Guadalajara están teniendo temperaturas que hasta son más altas que en Puerto Vallarta. El problema de salud como el dengue que también se empieza a extender. Entonces estas tormentas, estas lluvias empiezan a acumularse ya no nada más en costas, sino se empiezan a extender al centro de México, y esto trae consigo problemas de salud y problemas, inundaciones, que con el problema del manejo de los residuos se generan enfermedades respiratorias. Doctor, muchísimas gracias. Nos termina el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por esta explicación, porque pues el cambio climático ya lo tenemos encima y sobre todo que no es un problema aislado, sino que impacta directamente en nuestra salud pública y, como usted bien lo dice, incluso en la protección civil ya de facto por el hecho de vivir en la costa ya están en riesgo, y se trata de disminuir aún más los riesgos y adaptarnos para ser menos vulnerables. Doctor, muchísimas gracias por su participación esta noche. Un placer, muchísimas gracias. Bonita noche. Igualmente. Y nosotros vamos a una